Bueno, yo invito por acá a mi hermano Anderson. Él es el que trae el mensaje en esta noche. Mi hermano Anderson, una bendición. El Señor también como ha organizado tanto la alabanza en la iglesia. Es una bendición muy grande. Todo esto son planes y propósitos de Dios. Yo no sé cómo seguirá tu mamá. Está muy delicada todavía. Sí. Orando mucho por la madre de Anderson, que está muy delicadita. Y eso es muy duro, mis hermanos. El que la madre parta, claro que eso pues ya son propósitos de Dios, pues, pero, y eso, como me dice mi hermana Nora, me dijo cuando yo pasé por eso: pastor, eso es ganancia. Y la verdad que sí. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de tu siervo, Dios soberano y Dios bueno.
para nosotros, de quién eres tú en esta obra redentora que el Padre estableció. Y por eso dice tu palabra, Señor, que de tal manera nos amó el Padre que nos ha enviado a Jesús. Tú has llegado a nuestras vidas para hacer el camino, Dios. Tú eres nuestra verdad, Señor. Tú eres la vida, Señor, y no hay nadie más fuera de ti. Solo tú, Jesús, eres más que suficiente. Amén. Bueno, iglesia, estamos leyendo la carta de los Hebreos y se asume sin seguridad, no hay seguridad de eso, que esta carta fue escrita por Pablo. ¿Por qué no se asegura que haya sido escrita por él? Por la forma de redacción, no es muy similar a las demás cartas que Pablo escribió. Además de que el apóstol Pablo también decía declararse autor de las cartas. En las cartas él entraba presentándose como Pablo, siervo del Dios viviente. En este no se presenta el autor, el redactor de esta carta. De lo que sí estamos seguros es que quien le dio forma a ese texto, a ese libro de los Hebreos, conocía muy bien todos los protocolos sacerdotales y todo lo que implicaba la ley que fue recibida por Moisés en cuanto al tabernáculo, todas esas ordenanzas que se debían asumir en cuanto al perdón del pecado del pueblo de Israel durante el Antiguo Testamento, cuando ellos recibieron las ordenanzas allí en el desierto saliendo de Egipto. Eso nosotros vamos a identificar por qué. Porque este autor del libro de los Hebreos habla muy amarrado, muy de la mano a todo lo que era el protocolo sacerdotal. Los sacerdotes, el sumo sacerdote y en general la tribu de Leví debía seguir por ordenanza de Dios en cuanto al manejo del tabernáculo y en cuanto al manejo del templo y todo lo que iban a ser sacrificios y expiación. Bueno, 4 cosas que quiero resaltar del libro de los Hebreos. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero el libro de los Hebreos nos permite identificar 4 aspectos de Jesús que son como la columna de este libro. ¿Quién es Jesús para el autor del libro de los Hebreos? ¿Qué nos va a revelar el autor del libro de los Hebreos con relación a lo que se leía en el Pentateuco? Y ahora, cuando ya Jesús en carne hecho hombre se presenta a la tierra y empieza a dar cumplimiento una vez y para siempre como el sumo sacerdote. Recordemos que los sacerdotes anteriormente ellos debían santificarse a través de sangre de un animal, ¿cierto? Pero esa santificación, como lo vamos a ver ahorita, era una santificación muy corporal, muy material, poco de conciencia, poco del corazón, y era algo más un acto de protocolo. Pero Jesús llega y hace la obra redentora, y lo que veíamos en las ordenanzas del Antiguo Testamento solamente era una figura o una sombra de lo que realmente iba a hacer Jesús con respecto al perdón de los pecados de todos aquellos que le recibieran como Señor y Salvador. Entonces, el primer punto que quiero resaltar, usted lo puede leer en los capítulos 1 y 2 de Hebreos, es que Jesús es el perfecto profeta. Jesús es el perfecto profeta, porque Él anunció las buenas nuevas y se cumplieron esas buenas nuevas en Él. Todo lo dicho por el propio Jesús y por todos los profetas que le antecedieron se cumplió en Jesús, en la persona de Jesús. Incluso Jesús también dice el libro de los Hebreos que es superior a los ángeles, que incluso los ángeles anhelaron anunciar el Evangelio, y es un privilegio que nosotros hoy hemos recibido el Evangelio de salvación y también somos llamados a extender esa palabra. Usted se siente privilegiado de que Dios lo tenga en cuenta para llevar esa palabra. Ni siquiera los ángeles tuvieron ese privilegio. También el libro de los Hebreos nos está enseñando que Jesús es superior a todos los profetas que fueron antes que Él, y que Jesús es superior a todos los ángeles. Eso lo podemos leer en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Algo importante que miremos acá es que en la mentalidad del pueblo, en las costumbres del pueblo judío, ellos le daban mucha importancia a los profetas. Ellos le daban un lugar de privilegio y de respeto. Había mucho respeto hacia el profeta. Entonces el profeta era una persona que si era de Dios, era una persona que era
recibió ese honor por el pueblo judío, porque ellos esperaban a un Salvador con unas características un poco más imponentes, y Jesús vino de forma muy humilde, vino como cordero. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta primera parte? Que Jesús es el verbo hecho carne, o sea que solo en Jesús se da el cumplimiento de toda la palabra. Un profeta es el que proclama, y Jesús es el verbo y se hizo carne. ¿Por qué era necesario que Jesús se hiciera carne? Porque para poder morir Jesús debía ser hombre, y solo en Jesús se pudo dar la resurrección, y eso demostró que Él también era verdaderamente Dios. La segunda parte del libro de Hebreos es que Jesús es el perfecto rey. Entonces, ¿cuál era la primera? Jesús es el perfecto ¿qué? Profeta. Ahora, Jesús es el perfecto rey y caudillo, líder, que nos dirige hacia Él como Salvador, y no solamente al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel, como era el pueblo de Dios, ellos de alguna manera habían entendido el propósito de redención de Dios solo para ellos, pero ya después se revela en el Nuevo Testamento que a los gentiles también les iba a ser alcanzado esta salvación. Entonces Jesús es rey, y la palabra de Dios dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces el reinado de este rey no se limita solamente a un pueblo, al pueblo de Israel, sino que también puede ser nuestro rey. Y por eso le cantamos que Él es el rey, por eso lo exaltamos y le reconocemos en nuestra vida. Entonces nosotros vemos también una figura o un tipo de Jesús como líder en Moisés, en el Antiguo Testamento. Pero Moisés no alcanzó la perfección y no alcanzó a entrar a la tierra prometida. Dice el libro de Hebreos que para que nosotros también de alguna manera no nos pusieran la vara tan alta, por así decirlo. Pero en Jesús, Él como líder de su pueblo, como cabeza de la iglesia, Él sí logra dar cumplimiento absoluto a la obra redentora. También vemos a David, que también es al ser en su función de rey, también es un tipo de Jesús. Pero el autor de los Hebreos es muy enfático en decir que Jesús es superior a Moisés, y en decir que Jesús es superior a todas estas otras personas que el pueblo judío le rendía honor y le rendía tributo. Hablando de Moisés, hablando de sus profetas, hablando del mismo rey David. Y es una clase de reclamo que hace el autor del libro de los Hebreos. Entre las líneas se alcanza a analizar un reclamo hacia el pueblo judío, de que se le da poder, se le da credibilidad a lo que hombres de Dios hicieron, pero al Hijo de Dios no le dan la credibilidad absoluta que Él sí merecía recibir como Rey y como Redentor. Dice el libro de Hebreos capítulo 3 versículo del 1 al 6, este autor de Hebreos nos está mencionando y hace algunas comparaciones con relación a Moisés. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, quien es Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza que es Cristo. Palabras más, palabras menos, que nos está diciendo acá el autor de Hebreos. Nos está diciendo que si bien Moisés hizo cumplimiento y recibió las ordenanzas para que en el tabernáculo se hiciera una figura de lo que era el cielo, con relación a cómo debía hacerse un protocolo por parte de un sumo sacerdote
para que el pueblo de Israel fuera perdonado de sus pecados. Recordemos que el sumo sacerdote entraba una vez cada año, pero él mismo debía santificarse para poder entrar allí también. Ahora nos está diciendo que Cristo es mayor, y eso era solamente una sombra de lo que Cristo iba a hacer al entrar al cielo ante el Padre y ver por nosotros, mostrar las llagas y decir: Padre, yo he pagado el precio. Y por eso Él es el primogénito entre muchos, porque Él primero abre ese acceso. Y cuando recordemos en el libro, en los evangelios, cuando Jesús finalmente entrega su espíritu al Padre y muere, recordemos que se rompe el velo. Entonces Jesús nos abre, y es muy particular que Él, siendo rey, primero viene como cordero, porque era necesario que hubiera sangre, que hubiera muerte, porque sin sangre no era posible la redención de los pecados. Entonces Jesús también fue superior a David, además de Moisés. En Mateo 22, 41, 46, Jesús hace un reclamo a los fariseos y les dice así: Jesús dijo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Entonces los fariseos le dijeron: es hijo de David. Entonces Jesús le respondió: entonces, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: digno, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Una vez más, el autor está recalcando la posición de Jesús con relación a cualquier otro antepasado de respeto para Israel. Nuevamente pone a Jesús por encima, y es el énfasis que él empieza a hacer, siempre llevar a los hebreos que recibieron este mensaje a entender quién era Jesús, porque recordemos que esta cultura judía no quiso aceptar a Jesús, y por eso mismo le condenó, por eso mismo le crucificó. Entonces, si Israel tenía en cuenta las palabras dadas a Moisés y tenía en cuenta las palabras dadas por los profetas, y también tenía en cuenta las palabras de hombres como el rey David, ¿cuánto más debían atender a las palabras del Hijo de Dios? ¿Cuánto más debían atender a las palabras del Hijo de Dios? Recordemos también esta parábola de que van unos siervos a reclamar lo que es del dueño que estaba lejos, y los mataban. Y el dueño, que dice: si envío a mi hijo, de pronto lo van a respetar. Y fue precisamente una parábola que se da cumplimiento también en Jesús, quien, a pesar de ser el Hijo de Dios, dejar el trono y descender, hacerse humano, también es crucificado y tampoco fue atendido. Este es el reclamo que el escritor de Hebreos viene haciéndonos una vez más. Entonces, ¿qué podemos sacar nosotros de este segundo punto? Y es que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra, sino que solamente Jesucristo, hombre, tiene el poder de llevarnos al cielo y cumplir en nosotros la promesa de la vida eterna. Eso está en 1 Timoteo 2:5, si lo quiere ya anotar. Ningún gobernante, iglesia, ni ningún poderoso nos da la certeza, nos da la confianza, nos da la seguridad que tenemos en Jesús. Por eso Jesús es más que suficiente. El tercer aspecto es que Jesús es el perfecto sumo sacerdote, y es, creo que de los 4 puntos, el que más resalta el libro de los Hebreos, porque constantemente, como les decía al principio, siempre hay un énfasis de que Jesús es el sacerdote, y de que todo se cumple en Jesús como sumo sacerdote. Entonces, la diferencia de este sumo sacerdote con relación a los otros sacerdotes, que fueron muchos, de la tribu de Leví, fueron muchos, es que los otros sacerdotes debían purificarse, y ellos eran seleccionados de la tribu de Leví. De la tribu de Leví salían sacerdotes, y de los sacerdotes solo salía uno que iba a ser el sumo sacerdote. Pero Jesús se levanta como un sacerdote diferente, de un nuevo pacto. Dice el libro de los Salmos que según el orden de Melquisedec, o sea, rey de justicia, o sea, un sacerdote que hace justicia, pero que también es rey.
Entonces los antiguos sacerdotes de la tribu de Leví debían purificarse a sí mismos, y esto era con sangre de animales, sangre que era limitada y era insuficiente. Y la insuficiencia la notamos en que era un sacrificio que se debía hacer periódicamente, no era una vez y para siempre, como lo hizo Jesús para usted y para mí. Una vez nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos aceptos en el amado. Los sacerdotes entraban, y alguna vez escuché, no tengo fuentes de eso, pero una vez escuché a un predicador decir que muchas veces el pueblo, cuando iban a hacer sacrificios, ya sabían el pecado que iban a cometer, ya tenían preparado el animalito que iban a sacrificar, porque se les volvió un ritual solamente de cumplimiento, pero no había una conciencia, como lo leímos ahorita en Hebreos capítulo 9. No era un sacrificio que doliera a aquel que estaba matando al animalito, porque se estaba derramando la sangre de otro ser vivo, no la sangre propia. Sin embargo, Jesús derrama su propia sangre. En ninguna parte se dice que los sacerdotes derramaran su sangre para que hubiera expiación. Sin embargo, Jesús, siendo rey, siendo sacerdote, Él ofreció su propia sangre, y esto nos va a llevar al cuarto punto. Pero antes de darles ese cuarto punto, ¿qué nos enseña Jesús como sumo sacerdote? Es que Jesús es el único que nos acerca al Padre, y Hebreos capítulo 4 versículo 15 al 16 nos dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recuerde que el animalito tenía que ser limpio, tenía que cumplir con ciertas características, el animalito que iba a ser sacrificado. Jesús no iba a ser la excepción, por eso Él fue perfecto. Por eso Jesús sí pudo pagar una vez y para siempre ese precio de sangre, esa expiación. Solamente Jesús, como sumo sacerdote, pudo romper la maldición de tu vida, pudo romper nuestra muerte eterna, y solo en Él nosotros podemos hoy, o si hay alguien aquí que viene por primera vez, acercarse a Jesús y recibir la vida eterna en Él. Y por último, iglesia, lo último que vemos en el libro de Hebreos, que me parece algo muy bonito, es que Jesús también es el perfecto sacrificio. Eso usted lo puede leer en capítulos 8 y capítulo 8, 9 y 10. Que el 9 para mí, al menos para este mensaje que quería compartirles hoy, es la parte central del libro de Hebreos. Entonces tenemos que Jesús es perfecto y suficiente en cuanto a aspectos. ¿Me recuerdan, por favor? El primero es perfecto y suficiente como profeta. El segundo es perfecto y suficiente como rey. El tercero es que es perfecto y suficiente como sumo sacerdote. Y Jesús es perfecto y suficiente como el sacrificio. Jesús es más que suficiente, lo cantamos ahorita, Jesucristo basta, ¿cierto? Porque Jesús fue el Cordero sin mancha que fue inmolado, fue crucificado una vez y para siempre, no con sangre de animales, lo dice Hebreos capítulo 10 versículo 4, sino con su propia sangre, sangre pura, sangre perfecta. Por ello, el poder y el efecto de ese sacrificio nos alcanzó dándonos la solución perfecta, suficiente y eterna, una vez y para siempre. Hebreos 9:9 nos dice, terminamos donde comenzamos, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo. Lo que pasó en el Antiguo Testamento solamente era símbolo para hoy, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No había cambio en el sacrificio, solamente se exponían pecados, pero no había un arrepentimiento genuino. En Jesús nosotros somos llamados a que a través del sacrificio
no solo haya una salvación, una redención, un perdón de pecados, sino que también haya un cambio. Por eso es que Jesús, cuando dice que es necesario que yo me vaya y les dejaré el Espíritu Santo, que les enseñará todas las cosas que han de guardar. Y dentro de esas cosas que nosotros debemos guardar se producen los frutos del Espíritu Santo. Entonces este sacrificio de este sumo sacerdote sí nos lleva a nosotros a una transformación genuina. Entonces en el versículo 9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a ningún hombre que lo practique, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Jesús tuvo acceso al lugar santísimo, acceso que solamente estaba limitado al más santificado de todos los levitas, al más santificado de todos los sacerdotes. Era un nombre o una posición de honor. Solo que los sacerdotes de ese tiempo entraban y sacrificaban animales, pero nunca entendieron o nunca se llegó a leer de esa manera de que ese sacerdote iba a hacer la misma ofrenda de sacrificio. Y obtuvo Jesús para nosotros la vida eterna en redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice el versículo 13 de Hebreos 9, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice el libro de Hebreos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará en ustedes sus conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solución absoluta. Cristo Jesús es la solución absoluta que abarca nuestro espíritu, abarca nuestra alma, abarca nuestro cuerpo. Estamos santificados en Jesús. Y esto está evidenciado en el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Usted evidencia los frutos del Espíritu Santo. Es parte de la redención en Cristo Jesús acá en la tierra. Nosotros, recuerde que Moisés, el propósito de Moisés como caudillo era llevar al pueblo a la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es allí en la presencia del Señor. Y Moisés tuvo que ver la promesa a lo lejos, pero Jesús, Él entró y Él es el que dice que nos preparará moradas eternas. Entonces, iglesia, yo quiero terminar con esta reflexión, y es que era necesario que Jesús fuera un hombre para poder morir. ¿Usted realmente valora la sangre de Jesús en su vida? La obra redentora que Jesús hizo. Porque hay muchas personas que ven en Jesús un hombre para estudiar, pero yo te digo algo, iglesia, nosotros podemos escuchar y nosotros podemos conocer de cerca las palabras de Jesús, podemos ser muy entendidos en la palabra. Nosotros podemos conocer históricamente lo que hizo Jesús también, ser muy preparados e instruidos en hermenéutica, en neumatología, en cualquiera de todas estas áreas que son muy valiosas. Pero si tú no permites que esa obra redentora siga obrando en tu vida, está quedando a medias ese propósito de que Dios quiere en nosotros la libertad eterna, la libertad absoluta. ¿Y cómo logramos esto? Haciendo lo que Jesús como sacerdote hizo, y es morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos. Ningún sacrificio era suficiente, iglesia, y Jesús lo pagó. Solo en Jesús hay salvación. ¿Usted está convencido de eso? Padre del cielo, yo te doy gracias, Señor, porque en el libro de Apocalipsis, cuando
vieron el rollo allí en el cielo, Señor. Dijeron: ¿quién es digno? ¿Quién es digno de tomar el rollo y abrirlo? Y solo tú fuiste digno. Cuánto silencio, cuánto asombro, cuánto temor, cuando se pensó que no iba a haber quien redimiera eternamente al hombre. Pero en ti, Señor, fuimos redimidos, Señor. Señor, en tu mano está ese libro escrito. Señor, tú puedes abrir los 7 sellos según el libro de Apocalipsis. Señor, según el libro de Apocalipsis, cuando Juan vio, dice que él lloraba porque no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero Señor, allí estaba el Cordero inmolado. Allí estaba el sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Allí estaba aquel que ha de ser rey sobre todas las naciones. Aquí estaba aquel hombre. Allí estaba el Verbo hecho carne. Y solo en ti, Jesús, reconocemos nuestro acceso al cielo. Tú eres el camino, Señor, tú eres la verdad y tú eres la vida. Tú eres la puerta, tú eres la luz. Tú eres el pan de vida, tú eres el agua que nos sacia. Tú eres perfecto para nosotros, Señor. Y por eso, Señor, te reconocemos como Señor, como Salvador nuestro. Oh Señor, y rogamos que no caigamos en lo que cayeron aquellos judíos, Señor, que no te aceptaron como Señor, que no te aceptaron como Salvador, que fueron sus ojos cerrados para que no entendieran lo que estaba sucediendo, el acto redentor, que no era solo una liberación de un pueblo romano que les oprimía, sino que era una liberación espiritual también, eterna, solamente cumplida en ti. Padre, yo te alabo y yo te exalto, Señor, porque en Cristo Jesús tenemos acceso a ti, Señor, y porque el sacrificio fue pagado por nosotros. Jesús, tú eres el Rey de justicia. En ti, Señor, dice el libro de los Salmos que tú aborreces la maldad, Señor, pero también dice que amas la justicia. Y nuestra maldad, Señor, aunque fue aborrecida, tú te hiciste justicia por nosotros. Por eso solo podemos agradecerte, Rey eterno, porque tú te hiciste, Señor, pecador, para que nosotros que fuimos los que pecamos, Señor, en ti todo nuestro pecado se descargó. Por eso el Padre alejó su mirada de ti. Tú dijiste, Señor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no era por ti, Señor, porque tú eras varón perfecto, sino que eran nuestros pecados que estaban siendo allí lavados, limpiados. Estaba siendo, Señor, se estaba abriendo el camino, se estaba rompiendo el velo para que nosotros hoy, como iglesia, hagamos lo que estamos haciendo en esta hora: adorarte, exaltarte, glorificarte, Dios, confiadamente como hijos, confiadamente como redimidos, porque tú que no conociste pecado, se hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios, según 2 Corintios 5:21. En tu castigo fuimos nosotros justificados, y por eso a ti te damos toda la gloria y toda la alabanza. La iglesia dice: bueno, iglesia, Dios te bendiga. Llévese esas 4 verdades y atesórelas fuerte en su corazón. Somos el ministerio Adorando en su presencia, porque una vida de adoración es una vida de bendición. Con lo que hacemos, servimos a Dios y transformamos vidas por el poder de su palabra y para gloria de su nombre. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a los videos y déjanos tus saludos y peticiones de oración en los comentarios. Gracias por darnos todo tu apoyo para seguir compartiendo la palabra de Dios, cumpliendo así la gran comisión. Dios te bendiga.